8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya vía telemática a Nelson Baldeón, consultor de comunicaciones estratégicas que ya está con nosotros. ¿Cómo está, señor Baldeón? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Liceni Espinel. ¿Cómo evalúa usted la participación del presidente de la República, Guillermo Lasso, en la cumbre contra el cambio climático COP26, en la que hizo algunos anuncios como los que ya escuchamos en la introducción? ¿Qué beneficios nos trae la participación del presidente en este tipo de eventos internacionales? ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme en este prestigioso espacio. Creo que de alguna manera, al igual que el presidente Lasso, estuvieron líderes de 180 países del mundo, se adquirieron muchos compromisos que hasta ahora son papel. Lo que se tiene que definir después de todos estos anuncios puntuales, creo que es la resolución final de la COP25, 26, donde realmente se podrán ver si es que se podrá mitigar el cambio climático. Creo que los anuncios del presidente en términos de la expansión de la frontera marítima de Galápagos fue bien recibido, más que todo porque el hecho aglutinó a varios países, entre ellos estuvo Costa Rica, Panamá y Colombia, lo que permite decir que tiene que ser un esfuerzo regional ante la crisis climática, ya que el océano es el mayor receptor de CO2 y su purificación. Entonces es extremadamente importante que el cuidado de los océanos también para la absorción. Pero creo que lo más crítico de esto y que el Ecuador tendría que centrarse es cómo proteger la deforestación ilegal de los bosques, que son centros que permiten la absorción del CO2 y la transformación en oxígeno, que es lo que más se necesita, y no permitir que se desertifiquen y generen estas emisiones de calor que son las que están siendo parte de los procesos de contaminación. En ese caso, creo que, repito, se han dado muchos anuncios que generan alegría y esperanza, pero ustedes se dan cuenta cómo el incremento de CO2 a nivel mundial ha aumentado en vez de decrecer. Y básicamente creo que el tema de la subida de petróleo, del barril de petróleo, demuestra lo interrelacionado que estamos en la economía con este hidrocarburo que es el que está produciendo el cambio climático. ¿Cómo está Nelson? Qué gusto saludarle, buen día. A ver, Alexis, muy buenos días. me queda la misma inquietud. Préndele tu micrófono, Alexis. Ahí está apagado, ¿no? ¿Cierto? Sí. A ver, ahí estoy prendido ya. Ah, ya, yo mismo me Ahí, silencio. ¿Cómo le va Nelson? Buen día. Decía buen que día, a mí Alexis. también me queda la misma inquietud y preocupación que a usted con respecto de que todos los anuncios en macro y en micro que se hicieron en la COP se cumplan. Pero de eso, digamos, o eso depende mucho de la voluntad que tengan los estados y adentro de los estados también los actores que forman parte de este tipo de políticas, ¿no? Usted en el caso concreto de Ecuador, en lo que tiene que ver con lo de la Reserva Marina de Galápagos, para no irnos a lo global, ¿cree que eso se va a cumplir en el corto, mediano plazo o es una más de las tantas, digamos, puestas en escena, declarativas, grandilocuentes que tienen los mandatarios como para tratar de venderse, en este caso también como ambientalistas o protectores de la naturaleza? A ver, no soy experto en el tema, ya que lo mío es más de energía, hidrocarburos y minería, pero lo que sí puedo decir es que para la Reserva Marina se necesitan seguir muchos pasos. Y sobre todo, son muchos países los que tienen que poner la voluntad política. Colombia empieza un proceso electoral, se tendría que esperar que el presidente Duque deje agilitando todos estos procesos del acuerdo adquirido. Panamá tiene que empezar a trabajar y tengo entendido que el canciller de Ecuador estará viajando a Costa Rica porque parte de la Reserva Marina se une con la Reserva de los Cocos de Costa Rica y creo que de alguna manera, repito, ahorita todo está dicho, pero ahora se requiere de voluntad política de los países para poder ejecutar y eso es lo que no sabemos, es una variable que nadie sabe que se ejecute y se cumpla. Por el bien del planeta se necesita. Creo que realmente lo que se habló en Glasgow es extremadamente importante. Son los puntos neurálgicos que siempre se han hablado durante 26 años, desde el 92, pero que en todos los casos se ha ido fallando y creo que de alguna manera es la molestia que está demostrando la juventud. Hubo una marcha de casi Ujú. 50,000 personas en Glasgow liderada por Greta Thunberg, donde realmente
se pidió ya dejarse de política y entrar en acciones concretas. Lastimosamente también hay que tomar en cuenta que todos demandamos producto y al demandar producto se genera un impacto ambiental. Lo que sí creo que va a ser mucho más fácil y ejecutable es que las empresas privadas, por no tener la burocracia que demanda el estar en el sector público, les permita tomar acciones rápidas, urgentes y emergentes para que a través de ellos la cadena de valor reduzca la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que en las empresas privadas está la responsabilidad justamente, ya que en la parte política es una variable de inestabilidad que no sabremos si se ejecute a menos que haya la voluntad de estados y la mano firme justamente para proteger los derechos de la naturaleza. Nelson, hay sectores ambientalistas de movimientos indígenas que dicen que hay una incoherencia, que mientras en esta cumbre contra el cambio climático se hacen estos anuncios que sin duda son interesantes, por otro lado, en el ámbito interno se promueva una política de extracción tanto hidrocarburífera como de minería a gran escala. ¿Y cómo queda entonces? Incluso esto se fortalece tanto en la reforma tributaria o en este proyecto de ley de desarrollo económico, como en otras normativas de la actual gestión gubernamental que en cierta manera se contradicen con los esfuerzos que se hacen para preservar el medio ambiente. ¿Cómo entender esta doble posición? Creo que todos los gobiernos desde que se descubrió el petróleo han ido apostándole al petróleo y este creo que ha sido nuestro mayor error como sociedad, depender de una materia prima que realmente ha generado en cierto punto un valor monetario que ha sido ficticio y no nos hemos centrado en la economía del conocimiento. Entonces, creo que todos los gobiernos han cometido el mismo error y todos les hemos apostado a la economía extractivista. Ahora, no hay que estar en contra, ya que realmente la desaparición del petróleo no es de aquí a mañana. Es muy difícil desencadenarse en una economía donde dependemos los textiles, dependemos los celulares, los plásticos y todo. O sea, dependemos todos como seres humanos de eso hasta para la vida misma, ya que materiales de los hospitales están hechos de plástico que viene de la materia prima del petróleo. Y más aún, ahora hay que tomar en cuenta que Jeff Bezos allá, justamente parte de la estrategia de proteger los bosques viene anclada a que se necesitan muchos minerales, porque muchas de las exploraciones espaciales vienen atadas a la producción de naves espaciales a través de minerales. El tema de la misma tecnología que ahorita nos estamos comunicando demanda de muchos minerales. La propuesta ahí, que fue bastante coherente, es producir con mayores tecnologías. Por eso justamente parte del paquete que ganó el presidente Biden el día sábado, si no mal entiendo, sobre el $1,5 millones $1,5 trillones en la reforma hacia una infraestructura mucho más amigable e inteligente en términos de uso de materiales, está enfocada en desarrollo de nuevas profesiones y carreras y tecnologías para que el impacto sea mínimo, porque todo lo que hacemos hasta esta conversación está consumiendo energía y va a tener un impacto ambiental. Lo que hay que ser es conscientes de cómo reducirlos a través de tecnologías. Por ejemplo, el litio permite almacenar ya la energía que hace que no se desperdice, como en el tema hidroeléctrico que está fluyendo constantemente, o el tema de los mecheros que están en la Amazonía emitiendo gas. Hay tecnologías que sirven para que ese gas se vuelva energía. El tema es poder usar las mejores tecnologías y traer a las mejores empresas con esa tecnología para aprovechar y no desperdiciar. Es como la avestruz, hasta el pico sirve cuando se le procesa. Hay que utilizar hasta el último recurso, ya que las economías circulares tienen que ser enfocadas en que somos la única raza mamífero que botamos la basura. Los otros reciclan, los otros mamíferos. Hay que tomar en cuenta que somos mamíferos, lo reciclan, nosotros no. Hay que optimizar, ya que realmente son productos que necesitamos en el diario vivir para la supervivencia humana. Nelson, usted decía hace un momento algo que me lleva un poco al pasado y digamos, ponernos a discutir, a debatir, a conversar en este momento con usted y con Licenia sobre una propuesta que surgió en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que era el cambio de la matriz energética, y que por varias razones, entre esas obviamente la política también, quedó a medio andar, pues no, ahí hubo una propuesta interesante a partir de la construcción de las hidroeléctricas, de por ejemplo la importación de vehículos también híbridos o eléctricos, la utilización de las cocinas de inducción, que
tengo entendido están ahí embodegadas y el programa finalmente quedó ahí parado. Hubo una campaña mediática de desprestigio tremenda. Y de por medio también está el tema de los subsidios a los combustibles. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que los ecuatorianos pasemos de estos 40, 50 años dependiendo de la explotación petrolera, por ahora, porque ya estamos también trasladándonos al tema de la minería también, pero que no deja de ser el mismo modelo extractivista? ¿Por qué no podemos pensar en modelos que han sido aplicados con éxito en otros países y que han hecho que nosotros nos convirtamos también en agregadores de valor a productos que en su momento fueron vitales para nuestra economía? Pienso en el cacao, en el banano, etcétera. Yo creo que esos son paradigmas. Yo cuando estudié en Boston, en el MIT, teníamos a Nicolás Negroponte que nos decía que el fracaso de la sociedad latinoamericana está basado en los conocimientos ancestrales que tenemos. Y uno de los paradigmas es que la curiosidad mató al gato. Y eso no es verdad. La curiosidad ayudó a sobrevivir al gato. Y desde esos paradigmas que nosotros tenemos como seres humanos, sobre todo en nuestras sociedades bastante católicos, tenemos estos paradigmas que no nos permiten avanzar hacia la curiosidad que nos permite desarrollar nuevas innovaciones. Mire el caso de Israel, una tierra que es un desierto y que realmente ante la necesidad y ante el cambio de paradigma ha tenido que desarrollar economías del conocimiento y tiene gas, tiene petróleo, pero ese no es el principal fuente es la riqueza de las ideas. Al igual que muchos gobiernos, se busca la manera de que el país salga, pero mientras no rompamos los paradigmas y busquemos que en las universidades se cambie ese paradigma de encontrar soluciones a través de la misma naturaleza, o que las universidades comiencen a romper paradigmas, es muy complicado, y para nosotros será lo más fácil tener el petróleo como una fuente de ingreso, que para mí es lo más fácil, meter un tubo y sacar el petróleo, hipotéticamente, ya que se necesita mucha inversión y todo. Pero en dado caso, mire cómo empresarios extranjeros de origen francés, y voy a poner un caso muy puntual de una chocolatera, ha diversificado el cacao y ahora le ha hecho helado, le ha hecho cereales. Y eso es porque básicamente los extranjeros, ante la necesidad, ante la fuerte necesidad de progresar, han tenido que romper estos paradigmas y encontrar innovación y desagregar el producto. Para mí el ejemplo más claro de una sociedad de cambio de paradigma que se ha luchado durante mucho tiempo es cómo el avestruz hasta el pico sirve cuando uno va a exportar. Creo que desde esa perspectiva la mentalidad ecuatoriana tiene que cambiar y dejar de pensar en que no podemos encontrar valor. Ahora, el tema de la minería, yo creo que estamos en un punto muy, muy importante, ya que como está empezando, creo que se pueden poner las reglas del juego y no cometer los errores que se cometió con el petróleo, que ha habido, donde hubo estos temas de estigmatizar a una industria que tiene su lado bueno también, pero ha habido muchos errores derrames masivos que realmente han dañado la reputación de una industria que realmente salva vidas. Y es que nos podemos ver, muchos de los instrumentos para operación están hechos de plástico o materias basadas en petróleo. Y yo creo que desde esa perspectiva, el país también es un país chico que no tiene la economía de escala para producir y diversificar. Pero la gran oportunidad de la minería, de la agricultura sustentable con tecnología, es realmente en esta necesidad. Creo que también otro de los paradigmas es que en el Ecuador se puede andar y se puede comer un plátano cuando voy por la costa, no nos morimos de hambre. Eso creo que es la comodidad. Me gustaría que vivamos en un desierto y no tener ese plátano para comer. Exactamente. Y eso creo que desde alguna manera son paradigmas que tenemos que cambiar para realmente encontrar esa necesidad de realmente innovar. Nelson, ¿cómo evalúa usted la política ambiental en ese sentido? Usted ha hecho un recuento de todo lo que se debe hacer y lo que no se está haciendo, pero ¿cómo mira usted la política ambiental que está ahora en la actual administración gubernamental? ¿Va dirigida a conseguir esos objetivos? ¿Va dirigida al mantenimiento del medio ambiente, de combatir estos gases de efecto invernadero, de dejar mucho la dependencia de hidrocarburífera? ¿Cómo está? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de la política ambiental? Dentro en Glasgow tuvimos la oportunidad de los empresarios que estuvimos en las reuniones de tener bilaterales con el ministro del Ambiente para comentarlo, porque algo importante para la explotación minera y petrolera responsable, sustentable y amigable con las comunidades indígenas son los permisos ambientales. Tenemos entendido por palabras del señor ministro Manrique que realmente todo lo que se respete a la comunidad indígena, a los derechos ambientales, a las fuentes de agua, será bienvenido. Y yo creo que de alguna manera ser exigentes
en esos términos es importante, ya que permitirá tener este ambiente que todos necesitamos. Ya para nosotros no, creo que para las futuras generaciones, que son las que están exigiendo. Pero repito, hasta ahorita son compromisos que se han hablado, estamos a una semana. Algo que justamente nos reafirmó es que con la transición, se puso un término más al Ministerio del Ambiente y es transición ecológica. Es supremamente bienvenido, pero repito, yo creo que estos términos de tener tanta riqueza, que es lo que siempre pregonamos los ecuatorianos, hace que no sentamos esa necesidad de proteger lo que tenemos. A diferencia de un país muy cercano como Costa Rica, que depende 100% de la naturaleza para lo que es el desarrollo de la industria tecnológica, que está muy anclado al turismo. Y eso creo que tiene que ser una política nacional para que dentro de la transición hacia un tema ecológico realmente seamos coherentes en tener las políticas necesarias para proteger el ambiente, que repito, no se debe politizar, ya que si es que no respiramos y seguimos respirando smog, vamos realmente a pagar las consecuencias en temas de migración de las personas. Se calcula que a nivel mundial por el tema de cambio climático, estaremos una migración de 400 millones de personas, que ahorita las personas migran por falta de trabajo a Estados Unidos, de Europa. Imagínense cómo será tener gente que venga por hambre a nuestros países a buscar el alimento, y es totalmente comprensible. O el tema de el impacto a la salud pública, donde realmente comienzan a morir 40 millones de personas por impacto directo de la contaminación. Yo creo que hay que comenzar a ver la realidad de esto, y si no colaboramos y ponemos ese grano de arena, seremos afectados directamente por este tipo de efectos, aparte del cambio climático que será, repito, ahorita estando en Europa estaba ya frío, la gente comenzaba a utilizar carbón para calentarse, y uno no puede juzgar por qué usan carbón para calentar las casas de Inglaterra si son unos fríos donde uno textualmente se le congelan hasta los huesos. El país y el Ecuador no está preparado para esos fríos. Hemos visto lluvias extremas con granizo extremo, y uno se da cuenta que nuestras calles no están ni preparadas para ese tipo de contingencias. Mientras en Corea veía el otro día que tenían un sistema de hídrico para reutilizar el agua lluvia para poder lavar las calles. Oiga, Nelson, a ver, yo tengo una duda con respecto de el discurso en torno al tema eliminación de subsidios. A ver, porque acá, digamos, han hablado del tema del contrabando, es para evitar el contrabando, que eso a su vez le genera una afectación a la economía del Ecuador. Por otro lado está el tema de las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que entre una de las tantas cosas le ha dicho al Ecuador: quiero que elimines el subsidio a los combustibles. Pero no se habla mucho y con sustento de por qué debería tomarse una medida como esta, la eliminación del subsidio, y que el ecuatoriano pague lo que cuesta en realidad un galón de gasolina, de diésel o la bombona de gas y demás, ¿no? Un discurso apegado a la protección del ambiente, más bien, ¿no? Yo me reí el otro día porque después del tema de la COP había una delegación de como 100 vehículos, todos de lujo, que transportaban a los presidentes, a los asistentes de la cumbre, a sus equipos de trabajo y demás, y digo, esos carros no se mueven pues con oraciones, ¿no? Sino con combustible. Entonces, ¿qué tan sólido es el discurso en torno al tema subsidios para proteger el ambiente, o cuánto en realidad tiene que ver con el cuidado de los recursos públicos? Ya nos ahorramos 500 millones de dólares, dice el gobierno, por el tema subsidios. ¿Tiene que ver algo con la protección del ambiente o no? Yo creo que entre más combustible usemos, simplemente estaremos respirando más combustible nosotros, así de sencillo. El presidente Macron, gente de Europa realmente está, y ustedes pueden ver el transporte público en Europa, están casi llegando al 100% de electricidad. También la electricidad es contaminante, no hay que ser ingenuos en este tema. Producir tiene su impacto ambiental, y lo interesante, haciendo un paréntesis, es como fuimos a la Universidad de Edimburgo a ver cómo se está produciendo energía a través de las olas del mar, que nosotros tenemos en abundancia. Y en base a esa absorción que lo guardan en las baterías de litio, pues están moviendo a su industria. Eso es lo que les quiero decir. Y ellos quitaron totalmente el subsidio a los combustibles, que les permitió justamente hacer que la electricidad que venga en fuentes renovables les permita que sea
realmente atractivo comprar lo que alguna vez tuvimos la planificación de tener carros eléctricos en el país. Mientras no quitemos los incentivos y veamos la economía tal y como es, vamos a seguir consumiendo combustibles, que es lo más fácil. Y yo creo que desde la perspectiva el mundo cambió y creo que desde esa perspectiva la demostración más clara es que al momento las tasas de gente que está muriendo por contaminación son mucho más altas. También hay que tomar en cuenta que el seguir manteniendo combustibles fósiles, carbón, es respirar y eso realmente también hay que meterle al costo lo que nos está afectando en salud pública, que también es un número alto. Y creo que desde esa perspectiva, más allá del tema político, hay que ver el tema pragmático. Yo siempre diría, me encantaría ver a las personas que utilizan un carro y botan diésel contaminante en la calle, ponerles a respirar eso, a ver si pueden vivir más de un minuto. Y eso es lo que respiran nuestros chicos que están en los colegios. Entonces, sincerar la economía creo que es extremadamente responsable, ya que, repito, nuestros hijos son los que están en juego de respirar estos aires altamente tóxicos, llenos de azufre, que son los que contaminan los pulmones. O sea, yo estoy yéndome hacia el lado humano. Y creo que desde esa perspectiva una vida no tiene precio, no tiene un subsidio que realmente diga a mi hijo, a mi familia, los voy a recuperar. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que hay que ser extremadamente pragmáticos con los números y la ciencia, y eso es lo que pido. O sea, no solo irnos por la parte política, sino irnos a la ciencia y ver cuánto nos está impactando los hidrocarburos a la salud y el sistema público, para ver, en base a eso, tomar decisiones. Y para terminar, creo que realmente Ecuador tiene que pegarse mucho más a las universidades con gran producción de información, para realmente no estar presumiendo de que el subsidio es malo, bueno, sino que los números, los científicos nos digan, ¿es bueno, es beneficioso o está impactando a la salud? ¿Y cuánto más allá de lo que nos ahorremos 500 millones, cuánto nos estaría impactando en salud pública? ¿Serán 1.000 millones? Y desde esa perspectiva, hacer bien los números para realmente sincerar y transparentar las cuentas, para que ya no se politicen temas que mejor paralizan a un país que realmente necesita trabajo y repito, y que necesita proteger la naturaleza, porque sin naturaleza y sin salud no podemos tener ni economía. Muchísimas gracias a Nelson Baldeón, consultor en geopolítica energética, que ha estado con nosotros. Gracias, Nelson, muy amable. Muy gentil.